La vida me llevó a alejarme de los videojuegos y del anime. Me había esforzado tanto por querer proyectar esta imagen de escritor serio, lo que me hizo menospreciar por muchos años obras que habían nacido de videojuegos o de shonen, los cuales habían sido creados específicamente para un público masivo. Sin embargo, esta comunidad me ayudó a entender que hay belleza escondida en todas las formas narrativas. Y después de tanta insistencia, por fin decidí analizar Arcane. Y en pocas palabras me sorprendió. Me sorprendió porque me recordó el verdadero motivo por el cual yo decidí empezar a leer a Shakespeare. Y eso es evidente en el modo historia del Warcraft 3. Y ahora al ver que la comunidad de League of Legends está tratando de separarse y de adquirir su propia identidad, siento que se está cerrando un círculo de mi vida. Ustedes son muy jóvenes, pero tienen que entender que LoL es el hijo divertido, chubby y políticamente correcto de Dota All Stars, un modo de juego que se popularizó en el Warcraft 3 y que utilizaba prestados héroes del mismo lore del Warcraft. Algo que sin duda tenemos que reconocerle a Blizzard es que fue de las primeras casas desarrolladoras en conseguir que sus cinemáticas tuvieran un valor dramático más que efectista. Las cinemáticas de Warcraft no solamente eran un espectáculo visual o una recompensa al espectador, eran eventos que cambiaban todo el destino de todos los héroes dentro de este mundo. Menciono todo esto porque se supone que la forma correcta a través de la cual tú formas identidad y conectas con el público es primero mediante un modo historia y luego mediante un modo Battle Arena o MOBA. Pero en League of Legends ocurrió todo lo contrario. Primero nació como un MOBA, como un Battle Arena, y ahora está intentando tener una identidad propia. Es decir que por la naturaleza de LoL los roles se invirtieron. La pregunta crucial surge aquí. ¿Cómo puede un universo como el de League of Legends construir una identidad auténtica cuando sus mecánicas y estéticas de héroes parecen condicionadas por la influencia de Warcraft? En el mundo de Azeroth, la división entre la Horda y la Alianza ofrecía un contraste claro y poderoso. Por un lado, la Alianza representaba este mundo antropocénico, racional y tecnológico, donde los enanos, los paladines y los elfos combinaban el poder de la pólvora, minerales y una espiritualidad inspirada en dioses de luz, evocando una estética fuertemente influenciada por el cristianismo medieval. Y el otro lado de esta división tenemos a la Horda, la cual encarnaba lo rural, lo chamánico. En este bando, chamanes, trolls, taurens comunicaban un vínculo íntimo con lo natural, mientras que los elfos nocturnos actuaban como guardianes de la naturaleza. Esta estructura de bandos le daba a los jugadores una decisión muy clara: un mundo chamánico, comunitario o un bando prometeico y tecnolátrico. League of Legends, sin embargo, ha sabido reinterpretar estas dicotomías en respuesta a los cambios culturales que vivimos hoy en día. Pues hoy en día la audiencia ya no se identifica solamente con un mundo en donde el conflicto yace entre este mundo hippie y este mundo industrializado. En este caso, League of Legends plantea una lucha simbolizada entre minorías subyugadas contra élites industrializadas, proyectando un mensaje socialmente relevante y reflexivo con la época y con los jóvenes actuales. Piltover se convierte en este mundo tecnológico, brillante y avanzado que sigue evocando los trajes y hombreras azules de la alianza de Warcraft, pero que se diversifica étnica y culturalmente, pues los héroes de Piltover ya no son únicamente figuras caucásicas y aristocráticas, sino un mosaico de razas y culturas. Esta reinterpretación se siente como una actualización necesaria y acertada, pues hace que el mundo de League of Legends se perciba familiar, pero auténtico al mismo tiempo. Zaun, por otro lado, encarna la pobreza, la adicción, la subyugación, la miseria, pero es un espacio con una identidad profundamente arraigada a la resistencia cultural. Es como este caldo de cultivo progresista que tanto le encanta financiar a Netflix, donde los héroes y las heroínas luchan por un cambio. Aquí encontramos elementos de la cultura urbana contemporánea, como símbolos o estéticas del hip hop, que destacan entre sus paletas visuales el carácter rebelde de estas minorías subyugadas, la cual genera una empatía inmediata. En Zaun no solamente presenciamos la lucha contra la opresión, sino que nos identificamos con sus héroes, y sobre todo con la premisa de los desamparados buscando dignidad por sus propias manos. Esta división entre Piltover y Zaun permite que Arcane no solamente le rinda homenaje a las influencias de Warcraft, sino que también avance hacia un territorio nuevo, al actualizar las identidades de sus personajes y de sus ciudades. El juego redefine esta dicotomía entre el poder y la resistencia, de una manera que evidentemente resuena con la audiencia contemporánea. En lugar de un bando moral fijo, cada lado muestra matices que surgen de las decisiones personales, las circunstancias, los círculos de violencia infinitos y los contextos socioculturales, haciendo que el mundo de Arcane se sienta al mismo tiempo muy familiar, recuerda muchas cosas de Warcraft, pero al mismo tiempo tenga una autonomía
fuerza y una identidad completamente auténticas. Ahora, es cierto que este contenido inclusivo que vemos en productoras como Netflix, entiendo que suele generar reacciones mixtas. A muchos les incomoda o les irrita la política de diversidad, percibiéndola a veces como un mensaje casi que forzado o muy propagandístico. No obstante, también tenemos que reconocer que el mundo está cambiando. Y yo me atrevería a decir que hoy en día la clase media ya no es de dominio solamente de gente blanca. Los héroes del Warcraft 3 como Arthas o los altos elfos todos eran blancos porque asumo que era el mercado más potencial que tenían en aquel entonces. Pero las sociedades modernas son mosaicos de razas, con generaciones de migrantes que han echado raíces en las grandes metrópolis del mundo, participando activamente en sus economías y en sus manifestaciones culturales. Por eso, cuando vemos películas como Red o Soul de Pixar, realmente no nos molesta la inclusión, ya que muestra esta multiplicidad racial como una forma de poder incursionar en varios nichos potenciales para asegurar la venta y la rentabilidad de la obra y no necesariamente para imponer una agenda. Indignarse porque los personajes de Arcane encarnan estéticas evidentemente feministas o estereotípicamente feministas modernas. Sería igual de ilógico que escandalizarse porque en Dune los Fremen en Arrakis con su piel morena y evidente simbología árabe son símbolos de la resistencia de los oprimidos en el Medio Oriente. No me malinterpreten, no estoy diciendo que Dune sea propaganda ni que Arcane sea propaganda. No lo son, pero sí son obras que están recontra que marketeadas, que saben bien qué género, qué etnia y qué preferencias sexuales tienen los espectadores que van a consumir su producto. Saben con mucha sofisticación quién les está comprando al otro lado de los algoritmos. Es prudente recordarles, estimados amigos, que los algoritmos nos escuchan, que el arte nos escucha y que evidentemente el dinero también nos escucha. Y somos nosotros como espectadores quienes decidimos qué historias, qué sagas prosperan y cuáles se desvanecerán en el olvido. Y si bien los símbolos cambian de significado conforme las nuevas generaciones lo requieran, hay conocimientos, progresiones dramáticas y reflexiones humanistas que nunca envejecen. Para mí estas ideas son como las matemáticas, tanto en su estructura como en su universalidad, especialmente desde una perspectiva dramática. A esto me refiero cuando destaco la importancia de Shakespeare en Arcane. Realmente no importa cuál es tu bando político, ni cuál sea el enfoque de tu storytelling, pero absolutamente todos utilizamos los arcos dramáticos de Shakespeare y Arcane no es la excepción. Arcane también se apropia del Fausto de Goethe, del Victor Frankenstein de Mary Shelley, del Quijote de Cervantes y de las estrategias de world building que nos dejó Tolkien. Arcane sin duda toma lo mejor de estos grandes paradigmas incorporando sus enseñanzas, pero también añade desarrollos que son más pop o mainstream, como por ejemplo la decadencia de Jinx bebe mucho de la decadencia de Anakin Skywalker o de Sasuke Uchiha si quieren, pero también bebe muchísimo del descenso a la locura de Ricardo III de Shakespeare. La escena en la que Jinx nos hace creer que decapitó a Caitlyn es una referencia directa a Seven de Fincher. Víctor es un personaje tecnólatra que es una evidente referencia a Victor Frankenstein, pero al mismo tiempo incluye estos sacrificios alquimísticos bastante faustianos, pues recordemos que asimismo Víctor pierde un brazo y una pierna y son reemplazadas por objetos metálicos, justo como el personaje principal de Full Metal Alchemist pierde su brazo y su pierna luego de un ritual alquimista. También podemos ver que la relación entre Jace y Mel refleja tanto la intensidad de Antonio y Cleopatra como la de Lady Macbeth y Lord Macbeth de Shakespeare. Al mismo tiempo, tenemos a estos pequeños flashbacks en los que vemos cómo Mel, desde pequeña, fue condicionada para aprender a seducir y a manipular al candidato ideal para hacer de él el futuro nuevo rey. Esta predisposición maquiavélica, desde una élite matriarcal secreta, enfocada en controlar el mundo, toma inspiración directa de las Bene Gesserit de Dune. Esta hermandad mística, poderosa y matriarcal es la fuerza en la sombra que guía el destino de la humanidad, donde las mujeres eligen de quién quedar embarazadas y seducen a los mejores prospectos para crear futuros líderes, moldeando generaciones con precisión casi quirúrgica. Además, cuando el profesor Heimerdinger poco a poco empieza a empatizar con Echo, solo piensen, ¿en dónde habré visto antes un personaje de baja estatura, muy inteligente y rechazada por su propia gente, que termina hundiéndose al bando de los rebeldes? Ah, sí, ya me acuerdo, en Tyrion Lannister de Juego de Tronos. Tienen exactamente el mismo arco dramático y la misma peculiaridad, tanto en tamaño físico
físico como en inteligencia. Como podemos apreciar, Arcane es una serie que sabe balancear todos sus referentes, mezcla la magia con la ciencia ficción y procura una identificación con el público nuevo, un público que no teme ver a personajes femeninos en cargos militares o en tratar la magia con lógicas científicas. La obra consigue establecer de forma sólida, sin duda, y para mí es el mejor punto de toda la serie, es el desarrollar o de presentarle al espectador el sistema de magia. Pero me temo que a niveles dramatúrgicos, a niveles de género, realmente no aporta nada nuevo. Es una serie competente que cumple con su cometido y le da una identidad nueva a una comunidad inmensa de gamers, quienes les dieron por años vida a un enjambre de personajes huérfanos. Hay un gran consejo que nos dejó Brandon Sanderson a los fanáticos de la fantasía épica. El sistema de magia tiene que haber sido entendido muy bien por los espectadores antes de ser utilizado por los héroes. Y para mí, ese es el aporte más importante de Arcane. El volver dramáticas las secuencias explicativas, para que los personajes se desarrollen mientras se desarrolla el sistema de magia. La gran mayoría de propuestas de fantasía suelen dar por sentado que el espectador va a aceptar la magia que proviene del maná, del ki, de los chakras, de las fuentes de los altos elfos, del anillo. Es decir, todo se justifica por esta energía misteriosa, y nosotros como espectadores tenemos que aceptarlo, pues evidentemente estos personajes los han utilizado por milenios. Por ello, casi siempre el primer arco dramático de las obras está enfocado en que los personajes aprendan a utilizar el sistema de magia o a utilizar un poder. En Naruto, por ejemplo, todos los ninjas tienen que superar los exámenes Chunin. En Shingeki tienen que aprender a utilizar los equipos de maniobras. Y en Avatar, el primer arco de Aang es encontrar maestros para cada elemento. Pero en Arcane, no es sino hasta que Jace y Victor aprenden a canalizar la energía de las gemas en armas que los autores elevan la complejidad de los conflictos junto con estas armas. No estoy tan seguro de si Arcane quizá puede entrar a la cúspide de obras transgresoras, pero sí sé que cumplió su función en tanto que darle dignidad a un gran videojuego. Lo veo más bien como un producto bien hecho de Branded, si les soy honesto. Pero ojo, es un Branded muy bien hecho, y el Branded tiene cierto nivel de complejidad en el sentido en el que tienes que entregarle una narrativa a un público recontra que estudiado y acostumbrado a ciertas expectativas dentro del género, y con un código moral que está cambiando todo el tiempo. Al final es un buen nicho para empezar, porque aunque suene exagerado, grandes escritores como Shakespeare y Cervantes comenzaron escribiendo comedia, ya que era lo que la gente y las productoras de su época estaban dispuestas a financiar. Luego, en las décadas del 2000 y del 2010, lo más fácil para alcanzar el estatus conocido era con spin-offs o resucitar franquicias olvidadas como Misión Imposible, Godzilla o El Agente 007, o como lo hizo Urasawa con Pluto, trayendo de vuelta un clásico que ya ni necesitaba publicidad. Quizá los videojuegos sean este muy interesante nicho, al cual deberíamos prestarle más atención los aspirantes a showrunner. Me atrevo a decir esto porque si ustedes investigan los showrunners de Arcane, el uno es alemán, es Christian Link, y el otro es estadounidense, Alex Yee. Y si investigan sobre el pasado de estos guionistas, verán que no encuentran casi nada. Realmente este es su primer gran proyecto, su primera obra seria, y son cosas importantes a considerar. Es un buen ejemplo que nos demuestra cómo este mundo de los videojuegos puede ser una plataforma muy interesante para lanzar a nuevos talentos. Pero bueno, espero que les sirvan estas reflexiones. Les pido disculpas por no haber subido video todo este mes, pero como saben, mi país tiene problemas con la electricidad, y también quería contarles a través de este video que he liberalizado todos mis talleres. Antes solo vendía las grabaciones, pero ahora decidí liberarlos. Es decir, que si quieren comprar cualquiera de mis cursos o talleres de world building, de creación de personajes, de introducción a Shakespeare, Chekhov y Cervantes, o de cómo escribir thriller, solo tienen que ir a mi Instagram y en mis historias destacadas pueden escoger y descargarse la grabación del taller que más les guste. Gracias por su paciencia y disfruten mucho de la serie. Los jugadores de LoL se la merecían desde hace tanto tiempo.